Telesucesos, Canal 29 y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentan El Poder de Mercado, un espacio para conocer a fondo el contexto de la Ley de Control del Poder de Mercado, los monopolios, los oligopolios, la oferta, la demanda y los derechos que en este contexto mantienen las y los ecuatorianos. Queridos televidentes, es un gusto saludarlos en esta nueva semana. Además, les daremos a conocer temas de interés nacional e internacional. Una presencia masiva de representantes de los países latinoamericanos fue la respuesta a la iniciativa marcada por la Cancillería del Ecuador para analizar los perjuicios que se generan a través de fallos dudosos emitidos por organismos de mediación como el CIADI que responden a intereses transnacionales. Hemos tenido graves problemas, casi todos los países aquí representados, en vista de que especialmente después de haberse producido la participación, la presencia de las empresas en muchos de nuestros territorios y de nuestros estados, en muchas ocasiones al término de su participación o cuando por alguna razón que generalmente ha sido una violación a la ley o a sus compromisos por parte de algunas empresas transnacionales, los estados tenemos que dar por terminados los contratos. Resulta que inmediatamente somos sometidos a arbitrajes internacionales que realmente en muchos casos no son arbitrajes, sino que son verdaderas ofensas a la legislación internacional, al derecho internacional, a los compromisos de los estados, a los contratos que han sido firmados. El tema plenamente identificado y por ende controversial ha significado fallos que en su mayoría son perjudiciales para los países latinoamericanos. Que se recuerde cómo trianguló la Bechtel, ¿no es cierto?, en el caso de la guerra del agua en Bolivia, a través de una cláusula en Holanda para poder encontrar esos subterfugios. Que se acuerde cómo una empresa petrolera, cuando no le resultaron todas las puertas que golpeó en Manhattan, en el CIADI y en cualquier otro país, pues encontró una corte en el sistema de fueros de la corona inglesa para poder demandar al Ecuador en un campo que se supone que no hay lugar a arbitraje internacional como es el campo tributario. Un contexto negativo que a la postre amerita adoptar medidas, pero sobre todo organizar una estrategia que permita conocer casos exitosos de negociación experimentados en estos países. Estos procesos de cambio de relacionamiento de poder, de cambio de relacionamiento económico en nuestras inversiones extranjeras o nacionales, pasan por una profunda y radical decisión política, que en nuestro caso involucró o tuvo, digamos, su principal nacimiento con la nueva Constitución, cambio en leyes y una decisión política muy fuerte de cambiar este relacionamiento público-privado cuando se trata de recursos naturales no renovables, ¿no? Hoy el Ecuador está invirtiendo aproximadamente $400 millones producto de excedentes petroleros y mineros y de proyectos hidroeléctricos. En fin de cuentas, una iniciativa que corrobora con otras que sustentarán la creación de instituciones de mediación que fortalecerán su credibilidad en base a sus fallos. Y en ese sentido se está planteando la necesidad urgente de contar con un centro latinoamericano de solución de controversias, opuesto a la opacidad, a la falta de responsabilidad jurídica y a la falta de rendición de cuentas de los profesionales que operan, que están en el corazón de la operación del CIADI y de los otros centros de arbitraje. Podemos diseñar mecanismos de selección de los árbitros de manera aleatoria sobre la base de la lista de todos los jueces del continente con carrera en las distintas áreas.
Y podría generarse un mecanismo absolutamente ponderado y equilibrado en el que haya una lista para las transnacionales, una lista para los estados y una lista común de unos y otros para garantizar la imparcialidad en la composición de los tribunales. Esta reunión marca la estructura de la iniciativa de los países latinoamericanos por garantizar una seguridad jurídica que propicie una inversión económica importante, siempre y cuando la misma represente un respeto al ordenamiento constitucional de estos países. La lucha en contra de los monopolios en el país se remonta al siglo XIX, época en la que no precisamente eran los grupos de poder los que lo generaban. Así se desprende del conversatorio realizado en el auditorium de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y que contó con la participación del historiador Enrique Ayala, del catedrático universitario Jorge León y del dirigente de los trabajadores Fausto Dután. Efectivamente se organizaban para solo ellos ejercer el oficio, el arte. No se podía hacer sastre si el gremio de sastres no tomaba un examen a la persona y le autorizaba a ejercer. Y eso se veía desde los ideólogos liberales del siglo XIX como un monopolio. En este sentido y en el transcurso del tiempo aparecen monopolios que se relacionan a la banca, al cacao, pero fundamentalmente a tres sectores importantes que dentro del contexto histórico son el agua, el aguardiente y el trigo. El enfrentamiento con los importadores trigueros entonces, muy vinculados con la banca, muy vinculados con el poder económico de entonces, y que constituían un monopolio, porque eso está absolutamente probado. Todas las casas importadoras estaban conectadas entre sí y se reunían semanalmente a fijar precios, de manera que era imposible conseguir una holgaza de pan si es que no hubiera pasado esa decisión a través del monopolio del trigo. No es, por tanto, coincidencia que el protagonista de la novela, Las cruces sobre el agua, sea un panadero. No es, por tanto, coincidencia que en las banderas que se levantaron el 15 de noviembre, las banderas rojas del 15 de noviembre, ¿no?, que se levantaban precisamente en la manifestación espontánea que fue, como todos sabemos, masacrada, hayan puesto un pan, una palanqueta en la punta, porque ese era el motivo de la protesta. De esta manera se establece una relación que involucra una lucha en torno a la concentración de la riqueza y del poder político. Para nosotros el problema de los monopolios es una cuestión estrechamente ligada al desarrollo del capitalismo. No es algo fuera del desarrollo del capitalismo. A lo largo de la historia ha tenido varias formas de desarrollo de estos monopolios. Esta lucha pugna también por la constitución de los explotados y dominados como sujetos sociales constituidos como tales, gracias precisamente a la lucha por sus intereses y por cambiar un sistema de orden y de opresión. Sectores sociales que en base a su lucha van determinando instancias de logros que se traducen en el nacimiento de la estructura social del país. Efectivamente, la lucha contra los monopolios que se veían como monopolios en la historia nacional fue uno de los resortes fundamentales de la organización popular del país. No se ha enfocado así la historia de la organización popular, cierto, se ha hecho más bien una historia de las estructuras sindicales. La lucha política, con apoyo de la lucha social, ha logrado ampliar lo medular de la ciudadanía, mayor acceso a derechos y la repartición de la riqueza que tienden a borrar la desigualdad social. Los trabajadores, en una línea de resistencia permanente, han luchado por los salarios, pero también han luchado por algo que es importante, la estabilidad, especialmente en aquellas empresas monopólicas en donde jamás se respetaron las mínimas normas laborales. Conclusiones importantes de panelistas que determinan que siempre han existido enfrentamientos con intereses y clases antagónicas e incompatibles, que a lo largo de su lucha han forjado instituciones, asociaciones y sindicatos, personajes y líderes gremiales, pero sobre todo ecuatorianos que han forjado en las calles y en las plazas un sentido de ciudadanía. ¿Sabe, vecina? Mi hijita casi se me muere de fiebre. ¿La mayor o la que tiene los ojitos del padrastro? En serio le digo. Cuente qué pasó. ¿No le podría dar algo?
Sí, ese fue el problema. Con el costo de las medicinas, casito se me va la guagua. ¿Sí les oyes al par de mayores? Sí, los ojos de padrastro. No, lo de las medicinas. Ah. Cachas, el otro día me fui a un seminario en la central y unos extranjeros nos explicaban cómo pudieron hacer desde el Estado para que los precios de las medicinas sean justos y que no abusen por ser los únicos. Pilas, Osman, pero mínimo y aquí no hay cómo. Oye, ¿en serio? ¿Dónde dan esas charlas? Claro, la idea no es quejarnos, sino informarnos. Cuando los proveedores son pocos o uno solo, hay espacio para el abuso. La ley es clara. Infórmate. Hay términos en economía que desconocemos. ¿Qué es un cártel? El cártel es una forma de actuación de dos o más empresas de un sector que se ponen de acuerdo para eliminar o restringir la competencia entre ellas sobre la base de fijar precios comunes, repartirse la clientela geográficamente por mercados, vendiendo en común. Nos encontramos con el secretario nacional de Planificación, el doctor Fander Falconi, con quien vamos a conversar sobre lo que significa para nuestro país el mantener una ley tan importante como la Ley de Control del Poder de Mercado, precisamente abordando de lo que significa la crisis internacional, la crisis mundial, qué es lo que ha significado en este aspecto. Gracias, doctor Falconi, por atender nuestro requerimiento. En el ámbito internacional hay problemas en este momento, en todos los ámbitos, en el ámbito económico específicamente, porque no ha existido control. En este sentido, ¿qué es lo que ha pasado a nivel mundial? Bueno, muchas gracias por la entrevista, por tocar un tema tan importante para el país y que, como usted bien refiere, está interrelacionado con lo que está ocurriendo a nivel internacional. Si uno podría sintetizar lo que ocurrió con la crisis internacional, podríamos llegar a la conclusión que hubo una falta de regulación del sistema financiero. Entonces creo que la gran lección de esto es que nosotros necesitamos regulación, necesitamos normar las sistemas financieros, como bancario, pero en general a todas las actividades financieras. Sabemos perfectamente que el sistema de mercado no es un sistema que funciona en forma óptima. En base a lo que usted manifiesta, doctor Falconi, en el mundo no hubo control, usted lo señala. ¿Es porque no existe normativa? Y en base a estas experiencias también se hizo esta ley para nuestro país. En general, cuando hubo la discusión sobre la ley en el año 2011, hubo experiencia comparativa internacional. Y prácticamente el Ecuador era uno de los propios países de América Latina y del gobierno internacional que no tenía una ley que dé control y regulación del mercado, que evite las prácticas monopólicas y oligopólicas de determinadas empresas, pero por efectos malos finalmente. Y creo que es muy importante tolerar lo que están viendo y escuchando. Una práctica monopólista significa que una empresa es capaz de determinar los precios, es capaz de apropiarse de determinadas proporciones de mercado. De lo que se tiene es una ley prácticamente nueva, es un tema prácticamente desconocido en nuestro medio. De lo que se tiene y de lo que se ha hecho, ¿qué se avisora en este caso en el campo de control? Frente a una crisis internacional, lo lógico es que nosotros tengamos una expansión productiva adecuada. Esto significa, por ejemplo, que tengamos niveles altos de inversión pública que reorienten nuestro carácter productivo, que tengamos un fortalecimiento de nuestra capitalidad, de nuestro tejido productivo y social, que tengamos la posibilidad de que nuevos empresarios acudan a los mercados convencionales, que si yo tengo un elemento de creatividad y quiero lanzar un producto o una empresa, no me encuentro con prácticas monopólicas que me impiden a mí acceder a un determinado mercado. Que si yo soy consumidor, ¿no es cierto?, tenga las posibilidades reales de ejercer mi derecho soberano de tener información adecuada sobre los productos que estoy consumiendo, sobre los riesgos de salud, sobre los riesgos sanitarios que podría ejercer determinado producto, sobre niveles de capacidad, sobre explicarme con otro tipo de productos similares que tienen precios adecuados y que yo puedo acudir a esos mercados. Y todo esto me parece que tiene que ser regulado. Y esa es una gran lección de la crisis internacional, que nosotros no podemos replicar las mismas recetas diarias gastadas
que no fueron bien utilizados y que están provocando ahora caída de países como el Castillo del Norte. Veamos lo que pasa en Portugal, lo que sucedió en Irlanda, lo que sucedió en Grecia, en Italia, lo que sucede en estos mismos días de Chile. Es decir, son prácticas y usos de un capitalismo financiero que son mucho más, yo diría, una versión más salvaje, que hemos logrado a no disponer de elementos regulatorios, de no ofrecer el voto de ofrecer el Estado económico para favorecer el estilo de las actividades productivas, pero que no es un último de los ciudadanos. Muchísimas gracias por sus puntos de vista, doctor Falconi. Importante para nuestra programación de El Poder de Mercado conocer lo que piensa también el secretario nacional de Planificación. Muy amable. Gracias al doctor Fander Falconi, que ha estado en nuestra programación. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis y retornamos inmediatamente. Resolución de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado en relación a la telefonía móvil. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado informa que a través de sus órganos competentes, hoy ha procedido a suspender una cláusula de exclusividad contractual vinculada al área de la telefonía móvil, en uso de las atribuciones específicas previstas en el artículo 62 de la Ley Orgánica de Control del Poder de Mercado. Con esta decisión se inicia un proceso en que las partes involucradas deberán hacer valer sus derechos a los que se sientan asistidos. La Superintendencia ha adoptado esta decisión en el cumplimiento de uno de sus objetivos fundamentales, que es asegurar las mejores condiciones para que fluya una adecuada competitividad y las más variadas opciones para los usuarios, en este caso de la telefonía móvil. Hay términos en economía que desconocemos. Concentración económica. La concentración económica es el grado en que un número relativamente pequeño de agentes económicos ejerce el dominio, control o dirección de la actividad económica. Se puede traducir en que un pequeño número de personas controle o sea dueña de una proporción significativa de la riqueza o de los recursos productivos de un país. En otro sentido, puede significar que unas pocas empresas controlen o participen de una proporción significativa del mercado, del empleo, de una industria, etc. El máximo grado de concentración económica se observa en una situación de monopolio puro. A su vez, la concentración es mínima en un mercado de competencia perfecta. ¿Qué pasaría si alguien entiende mal los derechos de propiedad intelectual que posee y abusa de ese poder concedido por el Estado? ¿Qué pasaría si esto afecta al bienestar colectivo? ¿Cuál es la relación entre la propiedad intelectual y el control de abuso de prácticas desleales y prácticas restrictivas? ¿Sabías que las agencias antimonopolio y estamentos gubernamentales alrededor del mundo han normado a empresas de todo tipo para otorgar licencias sobre productos sensibles, permitir la elaboración de productos sin licencia o conceder las mismas en beneficios del consumidor? ¿Sabías que, en un evento reciente en noviembre, expositores de clase mundial dieron conferencias magistrales sobre el tema? ¿Por qué no averiguas más? Si eres estudiante de Derecho, Economía o Administración, debes saber que el cambio también está llegando y el primer paso es informarse. Infórmate en www.scpm.gov.es. Cuarto seminario internacional denominado Tecnología y Regulación de Mercado en América Latina, Telecomunicaciones, contó con expositores nacionales e internacionales. Ellos generaron debates referentes a la dinámica del mercado de las telecomunicaciones y a los desafíos estratégicos y técnicos que existen en la región. Expositores de Chile, Colombia, Brasil y Alemania aportaron con sus conocimientos y le dieron gran impulso a este evento. Eduardo Chomali, representante chileno e integrante de la Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones, expuso su punto de vista respecto a la importancia de la revisión de los planes nacionales de banda ancha en América Latina y la visión de los operadores. Tenemos un gran desafío por delante. Aquí tenemos unos datos de la OIT. Tenemos que los países más desarrollados, pues 70% de las personas son usuarias, en vías de desarrollo tenemos un 24% y tenemos una gran brecha. Sin embargo, América Latina avanza en el mundo digital y eso tiene que ver con
el esfuerzo que han puesto, por un lado, los operadores de telecomunicaciones, gracias a la inversión, por otro lado también gracias a los gobiernos que se han preocupado y cada vez más adoptan medidas para potenciar el desarrollo del sector. Wagner Heibel, asesor de agencias antimonopolio y competencias en áreas de las telecomunicaciones, energía e infraestructura en Brasil, enfatizó la experiencia brasileña en casos de competencia y telecomunicaciones, que posteriormente relacionó con la situación ecuatoriana. La colombiana Lucía Quintero, ingeniera en sistemas de control, formalizó su charla y generó un debate referente a las medidas regulatorias para el operador dominante en América Latina. En una competencia en la que uno de los competidores tiene más porcentaje del mercado, ¿será correcto decir que eso es equivalente a su poder de mercado? ¿Será correcto decir que su porcentaje de usuarios respecto a la población total es el X%? ¿Qué pasa si la cantidad de terminales móviles es superior a la población del país? Entonces, algunos conceptos heredados de la economía y de la econometría, yo como ingeniera no me atrevo a utilizarlos, porque entonces estaríamos hablando de hacer un modelo para un mercado, pero podríamos ligeramente y con todo respeto incurrir en tratar que el mercado se ajuste a nuestro modelo. El evento se completó con la participación de expertos nacionales como Carlos Uzbek, de la Escuela Politécnica Nacional, quien sostuvo que el análisis de la situación de la banda ancha, las tecnologías y las políticas de impacto en América Latina son de vital importancia para la comprensión de la situación actual. El Internet es un motor muy importante del desarrollo de todos los sectores y de la investigación y el desarrollo. Hay un dato curioso que les he puesto aquí, que si la web fuera un país, sería en el 2016 la quinta economía del mundo. Y yo creo que puede ser antes del 2016, porque los volúmenes de negocio en comercio electrónico aumentan exponencialmente todos los años. La temática del evento fue propicia para desarrollar simultáneamente al seminario varias mesas de trabajo, temáticas presididas por los expertos internacionales relacionadas con los diferentes ámbitos que implica la comunicación. Durante el seminario se concluyó que América Latina y el Caribe están adoptando rápidamente las tecnologías de banda ancha, pero los precios de la banda ancha fija aún se consideran elevados en la región, ya que se encuentran por encima de los umbrales que permiten la masificación del servicio. Por otro lado, la calidad de la oferta continúa siendo deficiente a pesar de que ha mejorado en los últimos años. En el mes de junio del 2011, la Comisión Federal de Competencia Antimonopolios de México sancionó con 91,5 millones de pesos a la Telefónica Telmex por negar la interconexión al Grupo de Telecomunicaciones Mexicanas, GTM, subsidiaria de la española Telefónica. El organismo antimonopolios precisó que el periodo en el que la Telefónica de Carlos Slim incurrió en esta práctica fueron 7 meses, durante el 2007 y el 2008. Pasando al caso de Telcel. Entonces, hace un poco más de un año multamos a esta empresa, como les comenté, $1,000 millones. Fue un caso muy comentado en la prensa nacional e internacional. Y bueno, voy a compartir con ustedes un poco los detallitos del caso. Ahora, ¿cuál es el mercado relevante que vimos? El mercado que vimos era el mercado de la interconexión y terminación de llamadas de telefonía móvil, ¿no? Como posiblemente sepan, cuando dos empresas, o más bien, como este ejemplo, cuando yo quiero hablarle a mi abuelita, que es cliente de otra empresa de telefonía, yo le marco por teléfono, mi empresa telefónica cursa la llamada, se tiene que interconectar con la empresa de mi abuelita y para esa interconexión cobra determinada cantidad de pesos. Los voceros de Telmex, empresa que opera 8 de cada 10 líneas fijas en el país, no estuvieron disponibles para realizar comentarios al respecto. El Pleno de la Comisión Federal de Competencia resolvió que Telmex reincidió en una práctica del mismo tipo, ya que fue sancionada con anterioridad
por la violación de la misma fracción del artículo 10 de la Ley de Competencia, resolución confirmada por el Poder Judicial. Telmex tuvo un plazo de 30 días hábiles para interponer un recurso de reconsideración ante la Comisión Federal de Competencia. O sea, la multa tiene que ser lo suficientemente grande para disuadir la práctica anticompetitiva. Y aquí creo netamente que nos quedamos cortos, ¿no? Porque el daño causado al mercado era de alrededor de 6 veces más de la multa que aplicamos en primera instancia. La institución perdonó a Telcel una sanción por casi $1.000 millones a cambio del cumplimiento de 5 compromisos que aseguraron la generación de beneficios a los consumidores por $6.000 millones al año. Telesucesos, Canal 29 y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado presentaron El Poder de Mercado, un espacio para conocer a fondo el contexto de la ley y sus derivaciones. Volveremos la próxima semana y continuaremos en contacto en procura de la defensa de los derechos de las y los ecuatorianos.